docente Edith Fiorella Chirihuayta les da la bienvenida a las clases virtuales a los estudiantes del Colegio Politécnico Regional del Centro. Esta primera sesión tiene como tema el método científico. Para ello debemos recordar qué es la ciencia. Recordamos que la ciencia es un sistema ordenado que nace a partir de la observación y el razonamiento. ¿Para qué es la ciencia? Para determinar principios y leyes generales. La ciencia podemos clasificarlas en tres clases. Las ciencias puras, como por ejemplo las matemáticas, las ciencias humanas, son aquellas que se ocupan del estudio del hombre, tenemos la antropología, psicología, la sociología, las ciencias naturales que van a encargarse del estudio de la naturaleza, y tenemos la geología, la botánica, la zoología, la física y la química. Química que este año va a ser el punto para estudiarlo de manera más detallada. También debemos recordar a qué llamamos conceptos empíricos y qué llamamos conceptos teóricos o constructivos. Los empíricos van a ser aquellos que van a nacer a partir de un hecho observable, ¿no? Y los teóricos son aquellos que van a nacer a partir de todo aquello que no podamos observar, como por ejemplo el amor, la lealtad, etcétera. También debemos de tener en cuenta a qué determinamos las variables, ¿no? Las variables son características propias de un determinado fenómeno que nos van a dar pie a que podamos realizar y medir una determinada investigación o un determinado fenómeno. Tenemos la primera variable, que es la variable independiente, que viene a ser la causa o el motivo por el cual sucede un determinado fenómeno. La ubicamos esta en el eje de las X cuando queremos graficarla. Tenemos la variable dependiente, llamada también comúnmente el efecto, y esta la vamos a poder ubicar en el eje de las Y. Y las variables intervinientes, que van a tener una cierta relación tanto con la causa y el efecto, que puede aumentarla, disminuirla, suprimirla y desviarla, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos, si nosotros observamos un fenómeno a una persona con cabello blanco, esa persona con cabello blanco, la variable independiente sería las canas que presenta en su cabellera. La variable dependiente estaría formada porque esa persona tiene canas, y muchos responderán porque ya es una persona mayor. Entonces, a mayor edad, mayor presencia de canas. Pero algunos dirán, maestra, no simplemente tiene que ver la edad, sino que de repente esa persona de repente es joven y tiene canas. ¿Y a qué se deberá eso? Se deberá, por ejemplo, a la herencia. Entonces la herencia sería una variable interviniente. O podría ser que también esa persona haya usado tinte, ¿no es cierto?, desde muy joven, y por eso su pelo se ha decolorado. Vayamos entonces a lo que es realmente el método científico. La palabra método deriva etimológicamente de la raíz griega metas, que significa movimiento, y odos, que significa camino. Entonces, método científico etimológicamente es el camino, el paso a seguir para alcanzar o realizar un determinado fin. El método científico es un conjunto de procesos, ¿no?, que se siguen de manera muy rigurosa. ¿Para qué? Para llegar a formular una determinada ley o un determinado principio. Pero estos pasos deben de ser a partir de datos confiables, y de esta manera podremos alcanzar un conocimiento correcto y legítimo.
El primer precursor de lo que es el método científico tenemos a Galileo Galilei, el cual fue un físico, matemático, filósofo italiano, denominado como el padre de las ciencias, un observador astronómico que realizó muchas observaciones y mejoró el telescopio, ¿no? Esto durante el siglo XVII. Acá él es quien determina y quien aplica en esa época lo que fue el método científico. Recordemos que el método científico es para obtener conocimientos e información empírica, que quiere decir basada en la realidad. Todos los conocimientos que tenemos van basadas en la realidad. Podemos observar, mirar las imágenes que anteriormente, por ejemplo, nos hablaban de todos los fenómenos, como por ejemplo que ocasionaban huaicos, ¿no? Incendios, lluvias forestales, ciclones. Hoy en día, paralelamente a esto, pareciera que la naturaleza ha tomado calma y lo único que nos está afectando es la pandemia. Pasos para hacer una evaluación científica. Tenemos el primer paso, que es la observación e investigación. Tenemos que ser muy minuciosos para observar y poder recopilar los datos y establecer el hecho o fenómeno que deseamos investigar. Para ello haremos uso de nuestros 5 sentidos. Una vez que observemos algo que nos llame la atención, buscaremos la información de manera objetiva y fiable. Una vez que vamos buscando la información acerca de este hecho para que nos explique este hecho, esto nos conllevará al planteamiento de un problema. ¿Qué es el planteamiento de un problema? Es formular una serie de interrogantes. Si yo investigo por qué sucede un hecho, inmediatamente en mi mente se elaborarán una serie de interrogantes. A estas interrogantes les denominamos planteamiento del problema. Una vez que tengamos un problema, este problema nos conllevará a elaborar una hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? Es la posible solución a ese problema. Yo puedo tener posibles soluciones a un determinado problema. Si tengo varios problemas, tendré varias hipótesis. Esta hipótesis o posible solución al problema me va a conllevar también a una experimentación. ¿Y qué es la experimentación? Es la verificación de que mi hipótesis es válida. Durante la experimentación también yo podría descartar una hipótesis y poder reformularla, tendría que retroceder. La experimentación no solo se realiza una vez. La experimentación, para validarla, se tiene que realizar 1, 2, 3, 4 veces, las veces que uno requiera para poder validarla. Realizar una sola experimentación no me da validación eficaz de la hipótesis. Tendría que realizarla en varias ocasiones. Luego, una vez que haya realizado esta experimentación, me va a llevar a un análisis y conclusión. En el análisis y la conclusión yo podré determinar si mi hipótesis efectivamente es eficaz o no es eficaz. Y a las conclusiones que yo he llegado. Tenemos acá, por ejemplo, un ejemplo sobre Roberto Koch cuando hace sobre el contagio del anthrax, ¿no? Ya Casimir Devane dice que había ya ubicado el bacilo del carburo, ya que se transmitía directamente en las vacas. Pero Koch observa que en lugares donde no habían vacas infectadas aparecía este bacilo.
Entonces él se plantea por qué hay contagio de antrax en lugares donde no hay individuos con este contagio. Y entonces él da respuesta a su pregunta, ¿no? Y dice, el bacilo o parte de él sobrevive fuera del huésped y también podría transportarse y ser infectado. Entonces, ¿qué hace él? Él aísla, como experimento aísla, saca estos bacilos fuera de un ser vivo y los empieza a poner en unos frascos donde se van a poder reproducir. Y efectivamente, poniendo en estos frascos, él se puede dar cuenta que estos bacilos, ¿no? Forman una especie de esporas y sobreviven fuera de un huésped. La conclusión a la que llega es que efectivamente los microbios pueden vivir fuera de un determinado huésped y después infectarlos cuando este huésped coge y adhiere, ¿no es cierto?, estos bacilos nuevamente a su organismo. ¿Cuál es el trabajo acerca de este método científico? Para la casa, el trabajo es muy práctico, sabiendo que muchos de ustedes no cuentan con impresora y que tenemos que hacerlo de manera más práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formular nuestro método científico basado en hechos reales o tomando como fenómeno la pandemia de la cual estamos viviendo. Podemos hacer uso, así como ven acá en la CT, podemos hacer uso de algunos recortes o capturas de imágenes de las redes sociales, algunos datos que vamos obteniendo, por ejemplo, de las páginas del MINSA, tienen que coger datos de lugares que sean fiables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a ubicar un fenómeno, un hecho en su casa que puedan ser estudiados. Por ejemplo, ¿por qué las personas a pesar de la cuarentena salen de casa? ¿Qué es lo que les conlleva a salir de casa? ¿Cuál es lo que creen ustedes que conlleva que las personas sigan saliendo y se sigan infectando? Otro podría ser, ¿qué medidas de seguridad tomamos dentro del hogar para poder hacer frente a esta pandemia? Todo ello lo van a elaborar, pueden hacerlo utilizando sus folders, archivándolos y luego tomando fotos del trabajo que están haciendo, y al finalizar la semana deben enviarlo o reenviarlo por el grupo de WhatsApp que tenemos con cada grado y mostrar las evidencias del trabajo que estamos realizando. Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud y recordando que la mejor forma de hacer frente a esta pandemia es quedarse en casa. Cuídense y cuiden a las personas que más queremos. Muchísimas gracias. Me despido hasta la próxima sesión de aprendizaje.